empezando la semana con uno de los temas que sin lugar a dudas tiene la opinión pública emitiendo toda clase de conceptos y por supuesto a más de uno con los pelos de punta. Y todo tiene que ver con una revelación hecha por la periodista Darcy Quinn el pasado viernes, cuando destapó el perfil de X de Gregorio Oviedo, un señor que algunos conocían, pero que había logrado estar en el anonimato, había sido fiscal, había sido juez, había hecho unos trabajos importantes, pero que nadie tenía en cuenta que era el esposo de la señora Amelia Pérez, la hasta el jueves más opcionada para ser la fiscal general de la Nación. Y no lo digo como una opinión, es que fue la que más votos sacó en una de las rondas de votación de la Corte Suprema de Justicia. Sacó 13 votos, le faltaron 3 para ser elegida. Y luego vino la declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, y dijo que daban parte de tranquilidad, que muy pronto vendría una decisión, que ya se había diluido un poco el voto en blanco, en fin. Pero resulta que destapa Darcy este perfil de X y lo que el país conoce es un señor supremamente radical, íntimo del gobierno y que pues más o menos terminaba pidiendo cárcel o tratando de delincuentes a más de uno en el país, muchos opositores, muchos periodistas a los cuales no bajaba de bobo, HP y demás, o de paramilitar o de narco, era una cosa totalmente demencial. Y pues, si bien una mujer no tiene que responder por los mensajes de X de su marido, es que estamos hablando de quién sería la fiscal general de la Nación. Y eso tiene necesariamente otra connotación, porque al final el fiscal general de la Nación tiene que darles garantías a todos, al gobierno, a los opositores y al ciudadano de a pie, que no está metido en absolutamente nada. Y no sé si esto pues genera un ruido tan grande que definitivamente ese ciudadano de a pie o esa oposición pierde garantías. Y de ahí para allá se han conocido muchas cosas más, como la cercanía de la señora Amelia con el gobierno, o sea que sí se conocían y sí tenían una cercanía. Quiero saludar a alguien que me parece siempre muy ponderada cuando emite sus posiciones en medio de tormentas tan fuertes como esta, que por cierto, en la Corte Suprema las fuentes lo que dicen es, miércoles, esto rebarajó, reevalúa el estudio de la terna para elegir fiscal general de la Nación. Vivian Morales, ex fiscal general, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, Vicky, esto se viene a sumar a lo que ya era una preocupación de la ciudadanía y es el tema de la legitimidad de esa terna presentada por el presidente Petro. No tanto, decíamos al principio, no tanto en las ternadas, sino en el contexto y que el que presenta la terna es el primer presidente después de que se crea la fiscalía, que es un presidente que va contra la Constitución del 91. A él no le gusta la Constitución del 91. A él no le gusta respetar las normas del Estado de Derecho que hemos creado en la Constitución del 91. Lo vemos desde el punto de vista de lo que ha hecho con el presupuesto, sin respetar lo que el Congreso decide. Él quiere saltarse el Congreso, el tema de servicios públicos. Él quiere saltarse la estructura de los servicios públicos que da la Constitución. Y por supuesto, pues esa terna, unidad además a los intereses evidentes que tiene el presidente de la República en la próxima Fiscalía General de la Nación, porque es que la Fiscalía le está investigando a su círculo más cercano de familiares y de colaboradores, pero más aún, la Fiscalía está investigando la financiación de la campaña, que en caso de que llegue a prosperar esa investigación y a encontrar que hubo delitos en la financiación de la campaña, pues va directamente frente al cargo del presidente de la República. Entonces ya ese nace con un origen viciado, en mi concepto, esa terna. Por supuesto que la Corte tiene que preocuparse muchísimo porque lo que se trata aquí es de asegurarle la legitimidad a la institución de la Fiscalía. Una institución tan tremendamente poderosa que decide sobre las investigaciones criminales, que tiene mucho que decidir sobre la libertad de las personas, tremendamente poderosa, en donde la arquitectura de la Constitución no trató de que la Corte Suprema fuera como una especie de headhunter o una especie de venga, hacemos simplemente el chuleo de los requisitos, 15 años de ejercicio profesional, conocimiento o no, mucho más que eso. Aquí se juega una legitimidad y la garantía de que la justicia sea ejercida con independencia, que no tenga sesgos ideológicos y que hoy más que nunca le den las garantías a la oposición, porque ya hemos visto muchos trinos de Petro en donde amenaza a sectores de la oposición con la fiscalía que se va a elegir.
Bueno, a esto se viene a sumar esa bomba del viernes pasado, en donde sí, yo debo decir, pues yo nunca he pensado que a una mujer se le deba juzgar por el marido, porque el marido hace esta actividad, porque piensa esto, porque piensa lo otro, porque esa es una manera pues como de desvirtuar la independencia de la mujer o darle el sentido de la persona, de la mujer en su ejercicio profesional. Pero es que aquí eso se une a un hecho. El presidente dijo que ni siquiera conocía las ternadas. Cosa de por sí grave, Vicky, porque es que yo, el presidente de la República, no ternaría a alguien que no conozco. Es decir, es tan seria la elección de fiscal general que cómo es posible que el presidente venga a presentar como una supuesta garantía el que no las conozca. Además, un presidente que ha sido tan pésimo nominador, porque se ha equivocado y estamos empezando a ver toda la debacle en los nombramientos de muchos de sus colaboradores. Pero en segundo lugar, lo que nos viene a mostrar esto es que sí conocía de la señora Amelia, porque estuvo vinculada a su alcaldía durante 4 años con contratos firmados por Guillermo Alfonso Jaramillo, su marido también, y que nos demuestra realmente es una identidad ideológica, una militancia por parte del marido y una cercanía indiscutible de la señora ternada, la señora Amelia, con el propio Gustavo Petro y con su línea. Esta es la primera vez en la historia, desde que existe la Fiscalía, hemos tenido que entrar a analizar esa línea ideológica, porque es que, fíjese, si esos trinos del señor doctor Gregorio son de tal intolerancia, de tal antidemocratismo, de tal nivel de persecución y de resentimiento, pues obviamente vienen a agudizar esa duda que ya había en la ciudadanía, esa falta de confianza en la elección que tiene que hacer la Corte Suprema. Es que le voy a leer solo algunos aquí como para que la gente entienda la preocupación. Por ejemplo, contra Darcy Quinn escribe: si vota por el respeto a las mujeres, hágase a un lado y a criar chinos, a cocinar y botar basura. Y agradézcale a su ingeniero Rodolfo, le dice a Darcy. Luego le dice, oiga, no, mire esto, le dice: mugre ha sido, es y no dejará de serlo Darcy Quinn, miseria humana. O sea, una persona que se refiere así a un periodista, o sea, qué susto pues que sea fiscal general la señora Amelia. Aquí hay muchos más. ¿Ah? Sí, son trinos de un militante claro de esa línea de odios y de falta de respeto que ha venido inculcando Gustavo Petro y su movimiento desde... Pero oiga esto que me parece clave. Digamos que contra los periodistas, obviamente, ya se imaginará, yo también estoy ahí, pues no me podía quedar por fuera. Luego me di cuenta que yo tenía silenciada esa cuenta porque me tenía hasta aquí. A mí todos los días me escribía, me acosaba, y yo lo silencié, yo no sabía que era el esposo de la señora Amelia. Pero lo cierto es que Caracol Televisión, Néstor Morales, Julio Sánchez, contra todo el mundo escribía. Pero estos me parecieron más delicados y quiero oír su opinión sobre esto. Escribe: el delirio mediático de querer involucrar los presuntos actos irregulares, ingreso de dineros de fuente ilícita a la campaña presidencial de Petro, del hijo de Gustavo Petro, Nicolás, se ha ido diluyendo con el paso de las horas. Todo hace indicar que ninguna relación. Hágame el favor. Habla mal del fiscal Burgos, y más innecesaria, pero sí cizañosa, que el fiscal Burgos, personaje payasesco, a no dudarlo, trajera a colación la expresión clase media revista. Todo es un circo. Lo del hijo del presidente Petro, más allá de si será o no responsable de la comisión de algún delito, es una aberración, fundada en un procedimiento deliberadamente mal aplicado, pero que cubre simultáneamente varios flancos, intereses políticos y económicos. O sea, cuando uno mira esto, habla también de Laura Sarabia y la defiende, y habla de la campaña. Mulatos contra Nicolás en nada se relacionan con la campaña presidencial de su padre, mala fe o ciega sumisión de los... O sea, es una cosa enfermiza, y esos son los casos. Si la señora mañana la eligen el 7, pues ella tiene que... En su administración se van a tomar unas decisiones. Y entonces uno, ¿qué hace con el marido diciéndole que Nicolás es inocente, que pobrecito, que la campaña no hay nada, que los medios somos malos? O sea, qué cosa tan desafortunada para ella. Claro, Vicky, esto viene a sumar a lo que ya te decía. Aquí hay una falta de confianza en la elección, en la terna presentada. Esto no le da garantías a la ciudadanía, y lo que vemos, pues obviamente todos estos comentarios, estas posiciones del señor sobre decisiones que va a tener que asumir la próxima fiscal general, en el caso de que llegara a ser su esposa, naturalmente le dan un toque de ilegitimidad y de desconfianza mayor
de por sí ya la tenía. Y una pregunta que a mí me ha surgido, ¿por qué negaron? ¿Por qué Petro negó que conocía a estas personas? ¿Por qué Petro negó que eran parte de su equipo de trabajo en la alcaldía? En lo que sí se ve clarísimo es una militancia ideológica, una militancia real con el presidente Petro. Y yo pienso que pues es muy grave para la Fiscalía traer o pensar que allí pueda usarse la Fiscalía para hacer una persecución política por razones ideológicas. Es que, Vicky, este tema de la justicia es delicadísimo, es importantísimo. Yo le quiero recordar una cosa, así como el presidente descree y no comparte la Constitución del 91, asimismo fue tan amigo de Hugo Chávez y del régimen venezolano, que quiero acordarle de un tema. Quiero recordar que Venezuela, lo primero que hizo Hugo Chávez fue apoderarse de la justicia para así garantizar el que no hubiera oposición. Entonces, este es un momento en donde hay que rodear a la Corte para que realmente asuma esta responsabilidad que se ve que la ha asumido con toda la seriedad y nos dé garantías a todos los ciudadanos, a los que están allá y los que estamos acá, de que la Fiscalía, como fue creada en la Constitución del 91, no va a ser usada como instrumento de persecución política, ni de censura a la libertad de expresión y de prensa, ni como persecución a quienes hacen oposición al gobierno de Petro. Yo no sé si en este caso la ternada tendría que salir y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Es que no lo hacen, como no lo hicieron ninguna de las tres cuando fueron a asediar la Corte y a aterrorizar a la Corte y a bloquear a los magistrados. Es que es una terna muy rara. Fíjese que yo pienso lo mismo que usted. A mí me sorprendió el silencio de las ternadas, cuando fue un momento en que todo el mundo, abogados de este lado y del otro, salieron a apoyar a la Corte y a rechazar esa azonada que le hicieron a la Corte y ese acto de vandálico y de presión indebida, de presión ilegítima sobre la Corte Suprema de Justicia. A mí ese silencio de las ternadas me disgustó por una cosa, porque decía, si solamente es por acomodarse, para que de aquí no piensen nada y de aquí tampoco, pues les falta una característica esencial que debe tener el fiscal general de la Nación, que es la valentía. El fiscal general, por encima de que aquí le guste o allí no le guste, tiene que ejercer con valentía ese cargo. Pero lo segundo que me preocupó fue que ellas fueran a pensar que con eso iban de pronto a chocar a quien las estaba ternando, o sea, al presidente de la República. Y me preocupó porque es que si desde antes de pensar que sean fiscales, tienen temor de quedar mal con el presidente de la República, dígame usted qué garantía de independencia después van a dar a la ciudadanía de que van a poder hacer investigaciones que contraríen la voluntad del señor presidente. Mire, además hay otro tema que me parece crucial aquí, y es que nadie quiere, ni una persona, mejor dicho, no puede haber un fiscal ideologizado, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Tiene que haber un jurista que sepa administrar lo que significa la Fiscalía General de la Nación, lo que significan todos sus fiscales e investigadores, y no que se dedique a crear una policía política que se vaya en contra de la oposición, que se vaya en contra de los periodistas, que se vaya en contra... O sea, por Dios, es que eso ¿en qué cabeza cabe? Pero no solamente es que son los trinos del señor Gregorio Oviedo, es que son los trinos del presidente. Varias veces, desde que presentó la terna, ha venido buscando amenazar con esa próxima fiscalía. Él dice, la fiscalía, en la semana pasada vi que hubo una marcha de unas 200 personas para protestar por la injerencia indebida de la delegada de Derechos Humanos en el tema de la independencia de la Corte Suprema, es decir, de gente que estaba apoyando a la Corte Suprema. El presidente toma un trino sobre esa marcha y dice, claro, estos son los que quieren que no se conozcan las verdades, que no se haga justicia, y en el párrafo final del trino dice, ellos tienen temor porque saben que irían presos. Dice uno, ¿cómo así? 200 ciudadanos que están manifestando su libre derecho a expresarse, a protestar por una decisión que realmente se salía de todo lo que son las competencias de Naciones Unidas, y el presidente amenaza. Como también ya amenazó hace rato con 17,000 empresarios, dice él, que fueron los que financiaron el paramilitarismo, dice él, y que son los que, dice él, serán investigados y condenados por parte de la próxima fiscalía. Ya él está señalando una agenda y amenazando con el ejercicio de esa futura fiscalía. Y le quiero decir,
Doctora Vivian, ¿Sí? Lo propio hace el señor Gregorio Oviedo. También le da instrucciones a la Corte de cómo elegir, de cómo debe ser la próxima fiscalía. Pues puede ser que sea, no sé, si la señora Amelia está de acuerdo o no, que por cierto no olvide, ella en su presentación ante la Corte siempre tuvo una fotico de Pardo Leal acá atrás, en su presentación. No es que esté mal, todo el mundo tiene derecho a pensar como considere. Pero esto, unido a eso, más las revelaciones de que sí se conocía con Petro. Ya, por ejemplo, el periodista Felipe Zuleta cuenta cómo el hermano del señor Gregorio Oviedo fue guerrillero del Frente Pedro León Arboleda del EPL. ¿Sí? Entonces empieza usted a ver que sí hay, por lo menos alrededor, una ideologización hacia la extrema izquierda muy grave y muy grande, que puede ser muy problemática para alguien que imparta Claro que justicia, que investigue. Es que ese es el tema, Vicky. Es la primera vez en la historia de la Fiscalía que estamos discutiendo sobre la posible ideologización de la función del fiscal. Esa es una amenaza gravísima para una democracia, porque es que no es que yo tenga que tener o no mis pensamientos y mis convicciones políticas, es que por eso los magistrados se ponen una toga negra para significar precisamente que no están atados a tipo de convicciones políticas, ideológicas, a que van a ejercer el cargo de la justicia en función de persecución, ni para favorecer a unos, ni para ir en contra de otros. Y hoy precisamente, cuando el país está tan tremendamente polarizado, con un presidente que no respeta la justicia, como lo demostró cuando asusó a sus huestes contra la Corte Suprema de Justicia, que no le gusta la Constitución, que no le gusta la oposición, pues la amenaza más grave para una democracia hoy es que llegue allí un fiscal, una fiscal ideologizada, que tenga por encima de las garantías de la justicia, del respeto a la justicia, de la imparcialidad, de estos principios que hemos ido construyendo en el Estado de Derecho a lo largo del tiempo, que por encima de eso tenga una agenda ideológica, una agenda al servicio de un gobierno que empieza a plantearse como un perseguidor de la oposición política. Sí, realmente es una situación compleja y la verdad es que las fuentes en la Corte lo que dicen, doctora Vivian, es que definitivamente pues casi que los magistrados tienen que volver reflexivamente sobre cada uno de los nombres. Sobre cada uno de los nombres, porque si ya la señora Amelia tenía 13 votos, pues ya hay unos de esos 13 votos que están diciendo miércoles, tal vez por aquí no es el camino. Por supuesto, y esto plantea obviamente la gravísima responsabilidad que pesa sobre la Corte, Vicky, porque como yo le digo, no es un headhunter, no es que vamos a ser un cazatalentos, hay que volver a las raíces de la Constitución del 91. El proyecto del presidente Gaviria pretendía crear una fiscalía en el Ejecutivo, que dependiera del Ejecutivo como lo es en los Estados Unidos. Y en los debates en la Constituyente, en donde estuvo el M-19, se dijo, no. Es peligrosísimo que aquí, al ser del Ejecutivo, pueda llegar a usarse en un momento determinado la Fiscalía para perseguir a la oposición política, la Fiscalía con fines políticos, una justicia, entre comillas, politizada. Por eso entonces estableció un sistema de elección que deja la última palabra a la Corte, pero que permite recordarle a la Corte su papel gravísimo, serísimo. Mejor dicho, hay que recordarle hoy a la Corte que en sus manos está la defensa de la democracia en Colombia, que en sus manos está la defensa de que pueda haber una fiscalía que no tenga intereses políticos ni ideológicos y que no sea fiscal de bolsillo del presidente. Ese es el tema fundamental. Ese es el tema fundamental que hoy que nos estamos jugando en Colombia. Sí. Y la Corte Suprema de Justicia sabe que lo que tiene en sus manos es una decisión crucial en el país, una decisión crucial para la democracia y una decisión crucial que involucra a absolutamente todos los colombianos. Aquí se necesita, cualquiera que sea, un fiscal o una fiscal que sea decente, por supuesto, que conozca, por supuesto, el oficio y sobre todo que no aproveche su inmenso poder para acabar con el contrario. Es que eso sí sería la tragedia, mejor dicho, ahí sí quedamos ya totalmente como Venezuela. Claro, eso significaría que te dé una garantía que ya hoy, cuando el presidente dijo, pues que él no conocía ninguna de las ternadas, ¿por qué lo dijo, Vicky? ¿Por qué lo dijo? Porque él quería presentar una especie de independencia absoluta. ¿Por qué? Porque al contrario, sí tenía mucho interés en un fiscal, sí tiene mucho interés. En la fecha en que presentó la terna a la fiscalía, al día siguiente que su hijo es imputado y en medio de su detención, para decir, es que el próximo fiscal, la próxima fiscal, viene de mi terna.
¿Por qué lo hizo? Para mostrarle, mientras mostraba al país que era independiente porque supuestamente no conocía a las ternadas, cosa que hoy está en cuestionamiento, le mostraba por otro lado a su hijo es que la fiscal va a venir de mi terna, como lo ha dicho él, es mi terna y yo tengo el derecho que elijan de mi terna, olvidando que no es ni su terna ni tiene el derecho lo tenemos los ciudadanos, lo tiene Colombia, de pedirle a la Corte Suprema que nos dé garantías de un fiscal o de una fiscal que ejerza ese cargo con la independencia más absoluta, que ejerza ese principio tan maravilloso que se llama el deber de ingratitud frente a quien la terna, y que a mí me parece que el silencio de las 3 ternadas frente a los ataques que se hicieron a la Corte ya muestran por lo menos que no tienen ese deber de ingratitud frente a quien las ha ternado. No quiero perder la oportunidad de preguntarle, en medio de todo este escenario, de todo este caos y de todo este escándalo, hay algo que surge y cada vez está cogiendo más fuerza, doctora Vivian, y quiero saber su opinión. Ayer, por ejemplo, Alfredo Saade, que es cercano a Gustavo Petro, es que participó con él en la consulta, ¿se acuerda? De marzo de 2022. Claro. El señor dijo que lo que hay que hacer es reelegir a Petro y punto. Entonces, estamos viendo todo este panorama de la Fiscalía y empiezan a abrirle campo a una cosa que sería catastrófica. Yo no sé usted qué opina. Bueno, la reelección está hoy prohibida y para que pueda haber reelección se hicieron unas garantías constitucionales fuertes, como por ejemplo que fuera a través o de referendo o de Asamblea Nacional Constituyente. No es una reforma, no es un simple articulito el que ahora hay que reformar en la Constitución para que exista la posibilidad de la reelección. Pero sin duda, sí se está creando un ambiente caótico, no sabemos para dónde van estos temas de la paz, de la mal llamada paz total por parte de Petro, no sabemos si estén articulando la búsqueda de la posibilidad de que haya una reforma a la Constitución, y creo que sería lo más grave que podría pasar porque no hay garantía alguna para la democracia, porque no hay garantía alguna en medio de esta polarización para la oposición política, porque las regiones están tomadas por la delincuencia. Esa es la realidad. Los grupos ilegales han crecido de una manera impresionante durante el año y medio del mandato de Petro. Entonces lo que hay que tener es los ojos muy abiertos y salir a cerrar filas en torno a nuestra Constitución, nuestras instituciones, la independencia y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia en esta elección. Si hoy está prohibida la reelección, ¿cómo se podría reelegir Gustavo Petro? ¿Cómo se podría quedar? No, eso hoy es imposible en la Constitución. No hay forma. Dentro de la Constitución, dentro del Estado de Derecho, es imposible. No hay forma de que haya una reelección inmediata, ni inmediata ni inmediata. Eso quedó tajantemente prohibido en una reforma constitucional del año 2016, y ni siquiera una reforma constitucional pasada por el Congreso permitiría la adopción de la figura de la reelección en Colombia. Eso significaría saltarse el Estado de Derecho, pero es que la verdad sí es preocupante, porque Gustavo Petro ha hecho muchas cosas en las que ya se ha visto cómo va saltándose el Estado de Derecho. Lo que pasó con las vigencias futuras, lo que pasó con el presupuesto. El presupuesto y la aprobación del presupuesto es uno de los principios sagrados en la Constitución y en el derecho constitucional, que es algo que le corresponde al Congreso de la República. Pues quiso burlarse de la decisión del Congreso, creando una partida global y desapareciendo las partidas específicas que fueron aprobadas en el presupuesto. Entonces, sí hay un interés, sí se ven unas orejas de lobo asomándose frente al tema del no respeto al Estado de Derecho y a la Constitución del 91, que fue el último y el más grande consenso que hemos tenido como colombianos. En 2 años, bueno, es que no tendría que ser en 2 años, tendría que ser en año y medio, que falta prácticamente para la campaña, o en 1 año, ¿alcanzarían a hacer una reforma constitucional, doctora Vivian, para que la reelección volviera a aprobarse en Colombia? De ninguna manera, porque tendría que votarse por uno de los mecanismos de democracia directa, Asamblea Nacional Constituyente o referendo. Y de ninguna manera darían los tiempos, porque todo esto significaría, por ejemplo, una Asamblea Constituyente doble elección. Votan primero los ciudadanos, que sí, primero va aprobado por el Congreso, y en el Congreso no tendría siquiera las mayorías que se exigen para ir para aprobar el que se lleve al pueblo la propuesta de una constituyente. Luego iría al pueblo aprobando una constituyente y luego iría a una siguiente elección aprobando quiénes serían los miembros de una constituyente para poder restablecer la reelección en Colombia. Entonces, de ninguna manera estos tiempos darían, pero pues es muy grave que se esté empezando a darle
crecimiento a este tipo de ideas porque están exactamente contrariando la Constitución y nuestro Estado de Derecho. En ese sentido hay unos que dicen, no, eso lo piensan hacer es a través de la paz total y entonces montan a través del proceso con el ELN una constituyente y es por ahí o por un referendo. ¿Por medio de un referendo o de una constituyente nacida de un proceso de paz podrían hacerlo? Sí, sí, y precisamente esa es una de las alarmas al proceso de paz con el ELN. Como todo el mundo sabe, para el ELN era un punto neurálgico en cualquier proceso de paz que se llegara a dar con ellos, una serie de consultas populares que a lo que se referían era realmente a un proceso constituyente. Así que podría llegar a pensarse que a través de un proceso de paz y de la terminación de un proceso de paz se inventaran a través de consultas la forma de buscar una asamblea constituyente como gran finalización del proceso de paz, y a lo cual también se podría sumar hoy el tema de las discusiones que se han venido dando sobre la JEP. Como la JEP está incorporada en la Constitución, porque el acuerdo de paz de Santos con las FARC quedó incorporado en la Constitución, la JEP quedó incorporada en la Constitución, y el malestar que se ha generado por parte de los miembros de las FARC que se reincorporaron a través de este proceso de paz puede llevar también a buscar que se modifique esta estructura, y no sería raro que se pensara en, abusando de la posibilidad de una constituyente, llevar esto y en el fondo querer presentar la posibilidad de una reelección. Hay muchos cuentos, mucha información alrededor de esto. Dicen que supuestamente la Casa de Nariño está consultando con abogados de cómo podría haber un camino para poder quedarse. ¿Podría ser a través de un estado de emergencia, un estado de excepción que pueda quedarse? No, Vicky, el estado de emergencia, un estado de conmoción interior, prohíbe modificar la Constitución a través de las medidas de estado de conmoción o estado de emergencia. Pero también cualquier medida de democracia directa, como una constituyente o como un referendo, tiene un filtro previo, tiene que pasar por el Congreso de la República, y yo no le veo las mayorías a Petro en el Congreso de la República. Yo creo que a pesar de que pues, uno ha visto lo que ha pasado con la reforma a la salud en Cámara, que tendrá que pasar a Senado, yo no veo de ninguna manera mayorías que puedan garantizar este paso de una posibilidad de reforma a la Constitución a través de mecanismos de participación directa democrática como la constituyente, porque está el filtro necesario también del Congreso de la República, en donde necesita tener también mayorías calificadas, y no veo hoy estas mayorías rodeando a Petro. Pero la verdad es que este sí sería el golpe que se le buscaría dar a la Constitución del 91 y a nuestro Estado de Derecho. Al que le gusta tanto esa palabra de golpe, si se llega a pensar esto, ese es el verdadero golpe que se estaría pensando para el Estado de Derecho. Pero ese sería un autogolpe. Claro, pero es un golpe que buscaría favorecer una posibilidad, por ejemplo, de reelección, aunque yo hoy lo veo imposible. Uno, porque todos tienen que pasar por el Congreso, y dos, porque es que hoy tampoco cuenta, en medio del desprestigio que tiene Petro, no tiene mayorías ciudadanas que podrían salir a aprobar este tipo de reformas. Lo que pasa es que sí tiene ya una gente que le copia y se va a las calles violentamente, por ejemplo, que no sé qué tanto eso se puede agravar, y lo vimos con la Corte. Yo no estoy inventándome nada ni calumniando, sino que es verdad. Él dijo, vamos a la calle, justo cita esta vaina el día que iban a votar en la Corte, y se van allá y bloquean y hacen todo lo que el país vio, y luego sale y dice, aquí no pasó nada, los magistrados nunca estuvieron en peligro, pero la verdad es que sí los amedrentaron, sí los aterrorizaron, sí los encerraron, y esa es una verdad de apuño. Entonces él tiene eso. Ahora, claro, son minorías, no son mayorías, son minorías militantes, activistas, violentas. Recordar Primera Línea y mirar lo que está pasando con estas milicias que están armando con sectores indígenas en el Cauca. Hemos tenido que ver aterrados, porque realmente esto viola directamente también la Constitución. El monopolio de las armas lo tiene el Estado a través de la fuerza pública, policía y ejército. No hay ninguna razón que justifique constitucional la creación de estas milicias indígenas, porque ellas no tienen ninguna autorización desde el punto de vista del orden legal y constitucional para utilizar las armas, ni para establecer supuestamente el orden público por fuera de las jurisdicciones indígenas.
entre los temores que hay alrededor de todo este tema, no sé si usted lo ha escuchado en alguna conversación privada, pero muchos también se atreven a decir, mire, es que están los mordiscos, está el ELN, hasta qué punto en una cosa caótica que Dios quiera nunca ocurra, esas fuerzas irregulares podrían unirse al gobierno. Pues esto es muy grave, sobre todo después de conocer este informe de la Defensoría del Pueblo en que dice que pasamos de 360 municipios que estaban controlados por las economías ilegales, por los grupos armados ilegales y los grupos armados al margen de la ley, pasamos a 470 municipios. Esta es una realidad que no podemos desconocer los colombianos. De a poquito y en distintos niveles se está pretendiendo sustituir o suplantar el Estado de Derecho, el Estado constitucional en Colombia a través de organismos, grupos armados ilegales en estos municipios que están, digamos, lejos de las grandes ciudades, donde han venido tomando preponderancia, pero también en las ciudades. Los grupos de narcotráfico, todo lo que significa los pulpos de la economía ilegal, tráfico de personas, microtráfico, prostitución, trata de blancas. Esto es aterrador lo que se está viviendo en el país y que a veces desde Bogotá queremos cerrar o tapar el sol con las manos, pero sí es verdad, Vicky, hay razón para estar seriamente preocupados por este crecimiento desbordado de control territorial de los grupos armados ilegales con las milicias que se están formando, con los grupos de militantes activos y violentos a los que el presidente, cada vez que no le gusta, cada vez que quiere presionar una decisión de las instituciones, sale a asustar a la ciudadanía. Para no ir muy lejos, en Jamundí, ayer en la ciclovía aparecieron que es que tienen que pedir permiso para poder salir por esa zona. Y ya, los de las disidencias de las FARC, que son las FARC, ¿no? Entonces uno dice, miércoles, es que han ganado mucho espacio, azonadas contra el ejército permanentemente, lo sacan de donde ellos llegan a hacer sus operaciones antinarcóticos. No se está erradicando, cada día tienen más plata porque hay más coca. Entonces el panorama es muy complejo. Eso quiere decir que tenemos cada vez menos control territorial y el control territorial se le está dando a los grupos armados ilegales y a las economías ilegales. Y es un tema de una enorme gravedad, es un tema preocupante para el futuro de nuestra democracia, del cual tenemos que estar conscientes y el cual no podemos obviar porque de alguna manera lo claro es que el Estado colombiano hoy no ha salido a responder ni a ejercer su soberanía territorial en todos estos territorios que ha dejado abandonados o que a veces se piensa con una cierta mirada de connivencia y de indiferencia por parte del gobierno nacional. Pues doctora Vivian, queríamos como poder conversar con usted acerca de estos temas y esto sin contar que el presidente armó una pataleta, habló de golpe de Estado donde estaba la fiscalía y sencillamente usted sabe que él no se quiere dejar investigar, no quiere dejar que investiguen la campaña, no quiere dejar que investiguen a su gente por lo que pasó en la campaña y su propio hijo, Nicolás, fue el que en una confesión en la fiscalía terminó diciendo que ahí pasaron cosas supuestamente irregulares y que el papá sabía. Sí, pero fíjese que precisamente después de que dijo eso, al día siguiente presenta la terna, que es una manera de decirle al hijo, aquí, la próxima fiscal depende de mí. Como él lo ha pensado siempre, como lo dijo cuando estaba aún el fiscal Barbosa, de que él era el jefe, claro. El jefe general de la nación. Esa es su concepción y por eso presenta esa terna en ese momento. Y después, ¿qué viene, Vicky? El silencio de Nicolás. El silencio de Nicolás seguramente esperando que se cumpla el hecho de que haya un nuevo fiscal, una nueva fiscal y que seguramente va a tener otro suceso, otro desarrollo, el proceso que hasta ahora se sigue ante la fiscalía. Lo que pasa es que aquí ya se ha avanzado tanto que todo el mundo conoce tantas pruebas, ha sido tanto en los elementos probatorios que es difícil pensar cómo un nuevo fiscal le podría conceder, por ejemplo, un principio de oportunidad o no avanzar más en esa investigación. No, es que este gobierno no le sale ni una. Usted vio que ya adjudicaron a Thomas Gregg los pasaportes. Después de todo lo que dijeron, después de haber cancelado o detenido la licitación, después de haber generado todo este escándalo, después de decir que el presidente no iba a permitir eso, que ahí había supuestamente corrupción, todo eso, y le adjudicaron. El canciller está suspendido y le adjudicaron a Thomas Gregg. Y ahora acaba de salir la noticia, el presidente declara insubsistente al secretario general de la Cancillería que le entregó la licitación a Thomas Gregg. ¿Ya qué? Si ya se la entregó. ¿Ah? Qué coherencia tan bárbara, ¿no? Pues es que estamos pasando del Estado de Derecho al Estado de la arbitrariedad.
cuando se deja de respetar las normas, cuando se hace burla de las normas, cuando por encima de la voluntad de la ley está la voluntad del Ejecutivo, del Presidente de la República, pues empieza a crear todo este tipo de caos. Yo no sé ahora qué va a pasar con las vigencias futuras, por ejemplo, el otro tema, que es lo que busca es arrodillar a los alcaldes que fueron elegidos y que ganaron contra Petro, porque fueron alcaldes y que la ciudadanía protestó frente al gobierno de Petro, eligiendo alcaldes completamente independientes y lejos del gobierno de Petro. Lo que quiere con esto es arrodillar o usarlo como un elemento discriminatorio, solamente para apoyar los que sean de sus afinidades ideológicas y castigar a los otros alcaldes que tienen un ejercicio independiente y que fueron elegidos por una ciudadanía antipetrista. Perdóneme la pregunta, pero yo estoy aprovechando que como usted es abogada, pues usted sabe todo esto. En ese caso, ¿qué puede pasar con esa licitación si ya se la adjudicaron? ¿Se echa para atrás? ¿Se demanda? ¿Se denuncia? ¿Qué pasa ahí? No, una licitación adjudicada es un hecho cumplido. No creo que pueda haber ningún otro camino después de adjudicada ya la licitación. No pienso que el presidente o llegará el ministro Murillo a revocar la adjudicación, porque ya es un tema de su propia responsabilidad penal y económica. Ya contra quien pretenda hacer un acto arbitrario, compromete su responsabilidad personal, política y económica. Bueno, pues vamos a ver qué viene. Doctora Vivian, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Un abrazo.